Buenos días, el día de hoy, antes de comenzar entonces a abordar la temática correspondiente a la actividad número 3, vamos a socializar algunos puntos abordados en el encuentro pasado con relación a la actividad número 2. En un primer momento recordaremos entonces cómo ubicar parejas ordenadas en el plano cartesiano. Recordemos entonces que una pareja ordenada está siempre compuesta por dos números. El primer valor o la primera coordenada pertenece al eje X y el segundo valor o la segunda coordenada pertenece al eje Y. Por lo tanto, si queríamos entonces ubicar estos puntos en el plano cartesiano, debíamos tener en cuenta cada valor para llevarlo a nuestro plano. Entonces, el primer punto que nos indicaba 0,3, recordemos que 0 es el origen entonces del plano cartesiano. Por lo tanto, la primera coordenada nos dice que partimos del 0 y la segunda coordenada nos dice que en el eje Y debemos ubicar el punto 3. Como es positivo, entonces nos dirigimos hacia arriba. Luego, el punto B, menos 1,1, entonces ubicamos el menos 1 en el eje X y luego subimos al 1 en el eje Y y aquí queda entonces nuestro punto B. Luego pasamos a nuestro punto C, que es menos 3,1, entonces el menos 3 en el eje X, subimos a 1 en el eje Y. Menos 1,0 significa que debemos buscar el menos 1 en el eje X, como la segunda coordenada es Y, significa que nos quedamos allí. Luego, menos 2, menos 2, entonces buscamos menos 2 en el eje X y bajamos a menos 2 en el eje Y. De esta manera ubicábamos todos nuestros puntos y obteníamos entonces una estrella. Cuando nos dice que debemos unir los puntos para formar la figura, debemos guiarnos en el orden en que ubicamos los puntos para formar la figura correspondiente. Vamos a mirar ahora, entonces, en el punto 4, donde se nos indicaba que debíamos usar un número entero para representar la situación que estaba indicada. Entonces nos dice, en Moscú la temperatura mínima puede alcanzar los 40 grados bajo cero. Recordemos que cuando nos hablan de una temperatura bajo cero, hacemos uso de los números negativos, por lo tanto el número menos 40 era el que nos permitía representar dicha situación. Una empresa reportó ganancias por 200 millones de pesos. Si hablamos de ganancias, una ganancia es un número positivo, por lo tanto debíamos escribir el número 200 millones sin ningún signo en este caso para indicar que era positivo. La altitud más baja de París es de 35 metros sobre el nivel del mar. Miren que aquí nos hace la claridad que está sobre el nivel del mar. Por lo tanto, si está sobre el nivel del mar, hacemos alusión a un número positivo y en este caso entonces correspondía al número 35. Y por último nos dicen que el submarino Peral alcanzaba una profundidad de 80 metros bajo el nivel del mar. Cuando nos hablan entonces de situaciones bajo el nivel del mar en lo profundo, hacemos uso de números negativos. Por lo tanto, el número menos 80 nos permite representar dicha situación. Por último, vamos entonces a recordar cómo ubicar en la recta numérica algunos números. Es importante partir de recordar que el 0 es el origen de nuestra recta, hacia la derecha ubicamos los números positivos y hacia la izquierda ubicamos los números negativos. Las flechas entonces nos indican que la recta se extiende a ambos lados, es decir, que no tiene fin. Los números que nos piden ubicar no están en orden, por lo tanto lo primero que debemos hacer es dibujar nuestra recta numérica, a partir de allí comenzar a ubicar los números en el orden correspondiente y tenemos dos alternativas. Una es escribir todos los números hasta el número más grande en los positivos y el número que se encuentra más a la izquierda en los negativos y luego encerrar con un círculo los números que aparecen aquí señalados. O la segunda alternativa, que es la que presento en este caso en la imagen, es hacer la línea recta con las guías de donde van ubicados los números y dejar los espacios en blancos de aquellos números que no aparecen, en este caso para ubicar. De esta manera entonces socializamos los ejercicios que ustedes enviaron en el encuentro pasado. Comenzaremos el día de hoy abordando la suma y resta de números enteros. Vamos entonces en un primer momento a hablar de la suma o adición y vamos a dividirla en dos casos. En nuestro primer caso vamos a mirar qué pasa cuando sumamos números enteros que tienen igual signo. Recordemos entonces que los números enteros son aquellos que son positivos, negativos o el cero. En este caso, si hablamos de sumar números de igual signo, entonces sería sumar números positivos o sumar números negativos entre sí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sumar los valores dados y vamos a anteponer el signo común de los sumandos. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a mirar nuestros ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el 10
y el 5, ambos positivos, y en el segundo ejemplo tenemos menos 7 y menos 8, ambos negativos. Observemos que el signo de la mitad es positivo, lo que nos indica que estamos haciendo una suma. En este caso, según entonces lo que acabo de leer, debemos sumar los valores, en este caso 10 más 5, y como ambos son positivos, entonces el resultado, que sería 15, también es positivo. Y en el caso de los números negativos, sumamos los dos valores dados, 7 y 8. Como ambos son negativos, entonces diríamos que el resultado es menos 15. Otra forma de comparar es entonces cuando hablamos de ganancias y de pérdidas. Yo puedo decir que he ganado 10 pesos y he ganado 5, por lo tanto he ganado 15, y puedo decir que he perdido 7 y he perdido 8, y por lo tanto he perdido 15. Y esa pérdida la representamos con un número negativo. Nota, los números enteros positivos no se les escribe el signo más. Se asume que el número que no tiene signo es positivo. Por ejemplo, 2, 4, 10, 200 son números enteros positivos. Vamos a hablar ahora qué ocurre cuando queremos sumar números enteros que poseen diferentes signos, en este caso cuando algunos son positivos y algunos son negativos. Entonces vamos a restar los valores dados y al resultado se le va a anteponer el signo del número mayor. Entonces, por ejemplo, si tenemos 8 sumado con menos 5, lo que hacemos es restar los números, o sea, 8 menos 5, y como en este caso el número mayor es el 8, entonces significa que el resultado va a ser positivo. Y en el segundo ejemplo podemos observar entonces tengo 10 y menos 12. Hago la resta, a 12 le quito 10, me quedan 2 y en este caso el número mayor sería 12 y como el 12 está acompañado del signo menos, entonces el resultado sería negativo. Si hacemos el comparativo con pérdidas y ganancias como lo hablábamos ahorita, entonces yo puedo decir, tengo 8 pesos, pero de esos 8 pesos pago 5 o pierdo 5, por lo tanto me sobran 3. Y aquí puedo decir, tengo 10 pesos y de esos 10 pesos debo 12. Entonces significa que pago 10, pero quedo debiendo todavía 2. De esta manera entonces hemos hablado acerca de cómo podemos sumar números enteros, teniendo en cuenta que pueden ser de igual signo o de diferente signo. Vamos a mirar entonces ahora cómo aplicar la resta o sustracción en los números enteros. Para ello vamos a hacer uso de la ley de signos en algunos momentos. La ley de signos entonces lo que nos permite es destruir los paréntesis cuando tenemos dos signos juntos en este caso. Y vamos a tener entonces presente que signos iguales dan positivo, signos contrarios dan negativo. Entonces si tenemos más por más, nos da más, menos por menos, nos da más. Y los signos contrarios, más por menos, nos van a dar menos y menos por más, van a dar menos también. Entonces, para la resta es importante tener en cuenta que se realiza la ley de signos si encontramos dos signos juntos. Luego, si los números son del mismo signo, se suman y se coloca el signo común a los números. Si los números son de diferentes signos, se restan y se coloca el signo del número mayor. Es decir, vamos a aplicar la ley de signos y luego haremos uso de los dos ejemplos anteriores de la suma con igual signo o con diferente signo. Entonces, por ejemplo, tenemos 10 menos menos 7. Observemos que el menos de la mitad nos está indicando que estamos haciendo una resta y el menos que acompaña al 7 nos está diciendo que el número es negativo. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es destruir estos dos signos que están juntos para que podamos convertirlo en una sola operación. Entonces, en este caso, de acuerdo con la ley de signos, si hacemos menos por menos, el resultado, entonces de acuerdo con la tablita, es más. ¿Qué significa? Que tener 10 menos menos 7 se nos convierte en la operación 10 más 7, como está indicado acá. Luego, como ambos números tienen igual signo, vamos a sumar los números y el resultado va a ser positivo. Entonces 10 más 7 da 17. Si tengo 10 pesos y tengo 7, pues al final tengo 17. Entonces aquí tenemos el resumen. 10 menos menos 7, menos por menos da más, 10 más 7 da 17. Vamos a mirarlo entonces en una situación problema. Nos dicen, el filósofo griego Aristóteles nació en el año 384 a.C. y murió en el año 322. ¿Cuántos años vivió Aristóteles? Recordemos entonces que en la época, digamos históricamente antes de Cristo, los años contaban al contrario. Por lo tanto, podemos observar que él nació en un año mayor y murió en un año menor. Entonces, para poder saber cuánto vivió, en este caso, Aristóteles, pues primero debemos tener en cuenta que son números negativos porque son fechas que se encuentran antes de Cristo y luego debemos realizar una resta donde
a la fecha en que murió le vamos a restar la fecha en que él nació. Entonces tenemos menos 322, que es el año de su muerte, y le vamos a restar el número menos 384, que es el año en que nació. Entonces lo primero que debemos hacer es nuestra ley de signos, teniendo presente que no podemos tener dos signos juntos. Entonces decimos menos por menos da más. Y luego hacemos entonces el comparativo del que hablábamos ahorita. Si yo debo 322 pesos y pago 384, pues al final me sobran 62. Como me sobran 62, entonces es un número positivo. De esta manera entonces diríamos que Aristóteles vivió 62 años. Listo. Entonces ya lo decíamos acá, el resultado sería positivo, dado que ambos números son de diferentes signos. Realizamos la resta y quedaría con el signo del número mayor, que en este caso es el 384. Vamos a mirar entonces otros ejemplos donde hagamos uso de la suma y la resta en este caso. Entonces vamos a hallar primero el valor de cada operación. Vamos a fijarnos entonces que tenemos una suma donde ambos números son positivos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es sumar los números y como ambos son positivos, el resultado es positivo. O dicho de otra manera, si tengo 3 pesos y tengo 15 pesos, al final tendría 18 pesos. Vamos a mirar entonces ahora cuando tenemos un número positivo y un número negativo y están sumando en este caso, observamos que todavía está la suma. Entonces decimos, tengo 3 pesos, debo 15, entonces al final quedo debiendo 12. O si nos guiamos de acuerdo con lo que hablábamos ahorita, entonces hacemos la resta de ambos números, a 15 le quito 3, me da 12, y como el número 15 es el mayor y es negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Vamos a mirar ahora qué ocurre cuando tenemos entonces una resta. Miren que el signo de la mitad es el que nos indica si estamos haciendo una suma o estamos haciendo una resta. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es quitar nuestros paréntesis. El primer número, que es menos 25, lo volvemos a escribir igual porque no hay ningún signo con él, pero para el segundo paréntesis debemos entonces convertir estos dos signos en un solo signo. Por lo tanto, hacemos uso de la ley de signos y decimos menos por menos da más. Entonces, si debo 25 y pago 11, pues al final quedo debiendo 14. O, como lo hacíamos ahorita, hago la resta de ambos, 25 menos 11 me da 14, y como el 25 es el número mayor y es negativo, entonces el resultado también será negativo. Por último, entonces, vamos a mirar nuevamente una resta, donde observamos que el número 17 no tiene signo. ¿Qué significa que no tenga signo? Que el 17 es un número positivo. Por lo tanto, el menos 13 lo escribimos nuevamente igual, y aquí hacemos nuestra ley de signos. Si este número es positivo, entonces decimos menos por más da menos, por lo tanto el signo que se deja en este caso es el menos, y luego hacemos en este caso la operación. Como ambos números son negativos, entonces podemos sumarlos y al resultado se le coloca el signo menos. Dicho de otra manera, si debo 13 pesos y debo 17, pues al final debo 30 pesos. Por último, vamos a hablar entonces de un ejemplo donde tenemos que descubrir la parte desconocida. Tenemos el número 17 y nos están indicando que da como resultado el número 12. Entonces, en este caso, sabemos que lo que debemos hacer es quitarle 5 al 17 para poder llegar al 12. Entonces, como es una suma, dejamos el más, tengo 17, pago 5, entonces al final me sobran 12. Tengo menos 16, un número que no conozco y me debe dar como resultado 7. Si el resultado es 7, significa que el número que va en el paréntesis debe ser un número mayor que el 16 para que el resultado sea positivo. Entonces, si yo debo 16 pesos, la pregunta sería, ¿cuánto dinero debo tener para pagar 16 pesos y que al final me sobren 7? Entonces, en este caso, si yo tengo 23 pesos y pago 16, al final me sobran 7. Por último, vamos entonces a mirar cómo completar esta operación cuando tengo 15 y el resultado debe dar 0. Entonces, si yo tengo 15, la pregunta sería, ¿cuánto tengo que pagar para que al final no me sobre nada? Entonces, si tengo 15, pues debo pagar 15. Entonces, como voy a pagarlos, es un número negativo y al final no me sobra ningún dinero. Entonces, hasta aquí lo correspondiente a la suma y resta de números enteros. Recuerden que estoy atenta a sus inquietudes mediante el WhatsApp. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.